Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos llena de alegría volver a escucharnos, donde la noticia, la reflexión y la calidez nos acompaña para comenzar el día con buena energía y conocimiento. Tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, muy destacado, uno de los mejores chocolateros del mundo. Su trabajo es un orgullo para Colombia, pues se basa en el uso de cacao nacional, reconocido por su calidad, sabor único, esto a nivel internacional. A través de esta entrevista vamos a explorar cómo este maestro del chocolate ha logrado fusionar la tradición, innovación y también la sostenibilidad. Pero no solo hablaremos del chocolate, también abordaremos un tema de gran relevancia. ¿Qué está pasando con el cambio generacional en el campo colombiano? Finalmente, como en cada programa, les presentaremos un resumen de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa y les contamos que Colombia reportó por primera vez en toda su historia una producción histórica de cacao. El 2024 arrojó datos positivos para el subsector cacaotero, lo que beneficia directamente a más de 65,000 familias que se dedican a este cultivo, a esta producción. Pero a esto se suma que el cacao colombiano es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores. Y a esta hora nos acompaña precisamente uno de los mejores chocolateros, por no decir que el mejor. Estamos hablando de Thierry Milhoub, quien está en París, en Francia. Thierry, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. D'accord, donc comme c'est la première fois pour moi que je fais ça, donc c'est bon, si tu as compris ce qu'il a dit, alors tu réponds et moi je traduis. Voilà, enfin là, j'ai bien compris qu'il était heureux d'avoir un des meilleurs chocolatiers du monde, oui, peut-être, mais surtout qu'il travaille un des meilleurs cacaos du monde, tu vois, parce que ravi de travailler ce cacao colombien que nous cultivons dans le Quindío, voilà. Thierry Milhoub agradece la presentación como uno de los mejores chocolateros del mundo, pero él quiere que aclarar que en realidad lo que él trabaja es el mejor producto del mundo, que es el cacao de Colombia. Thierry, ¿por qué usted se enamoró del cacao colombiano? ¿Qué particularidades le encantan? Qu'est-ce qui a attiré ton attention pour le fait de travailler directement avec le cacao de la Colombie? Au début, si tu veux, c'est pas le cacao de Colombie. Je sais au début qu'on a choisi la Colombie pour planter du cacao, notre propre cacao, parce que le potentiel est énorme, parce qu'il y a une tradition effectivement au niveau de la terre, au niveau des sols, au niveau de l'exposition et surtout dans la région du Quindío où nous sommes à entre 900 et 1200 mètres d'altitude. C'est des cacaos qui sont des cacaos premium que nous avons plantés. Ce sont des cacaos extra finaux et avec l'altitude, on a encore un meilleur rendement en taux de beurre de cacao. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez eu l'idée de produire le cacao pour vous? C'était les raisons que tu viens d'expliquer? Voilà, c'est-à-dire nous avons choisi un endroit avec un potentiel énorme pour produire un lugar, un terreno con un potencial extraordinario, convencidos de que se puede producir el mejor cacao del mundo. Oui? Voilà, et puis je sais que la Colombie aussi, il y a ce qu'on appelle la Fede Cacao, donc la Fédération des planteurs de cacao, qui a répertorié plus de quasi 1 million de variétés différentes. Ils en ont retenu 1 millier et nous, on en a choisi 7 parmi les meilleurs. Y la Federación Nacional de Cacaoteros tienen un inventario de más de 1000 clases de cacao. Parmi les 1000 espèces de cacao répertoriées par la Fédération Nationale, vous avez pris en compte combien? Nous, on en a planté 7 Ellos qui sont les plus... cultivaron 7 de las 1000 clases que existen. 7. Oui, parmi les plus reconnus en termes de goût et en termes de complexité aromatique. Esos 7 los escogieron porque son las más reconocidas
en sabor y en complejidad aromática. Voilà, et après, notre rôle en tant que chocolatier, une fois qu'on a planté ces meilleures variétés de cacao, c'est de les cultiver correctement, c'est ensuite de les récolter correctement, de les faire fermenter de façon parfaite et de les faire sécher sur le lieu de production, donc à la ferme, de façon parfaite. Entonces lo que ellos hacen como chocolateros, o sea, su responsabilidad es que el cultivo sea perfecto. Donc d'abord c'est la plantation, ensuite c'est d'abord les variétés, que la variedad, primero que la variedad esté perfectamente seleccionada, après la variété, voilà. Ensuite le fait de les récolter à maturité, recogerlos cuando están perfectamente maduros y perfectamente recogidos. Oui, après la récollection, c'est quoi? Voilà, tout le processus en fait de fermentation. Luego el proceso de fermentación tiene que ser perfecto. Oui. Voilà. Et ensuite le processus de séchage qui permet de sécher ces fèves crues. Y luego el secado que permite secar las cerezas. Sí, el fruto. El fruto ahí mismo tiene que ser secado de manera perfecta. O sea, Thierry es un laboratorio perfecto, todo lo que él hace es medido. Thierry, ¿cuál es la diferencia del cacao colombiano con los otros países que también producen variedades diferentes? Qu'est-ce qui fait la différence? Tu as compris? Oui, c'est bon. Entendu. Il y a une très grande différence déjà entre les cacaos africains, qui sont plutôt des cacaos qui sont beaucoup moins complexes et beaucoup moins expressifs que ce qu'on peut trouver en Amérique du Sud en règle générale. La primera diferencia que hace es con los cacaos africanos, que son mucho menos variados, tienen menos variedad y menos complejidad que los cacaos que hay en América del Sur. Voilà. Et après les cacaos colombiens, c'est vraiment des cacaos extra finaux qui ont cette typicité de révéler des arômes assez complexes, variés et qui sont très riches en matière de goût et qui, comme des grands vins, sont sur des terroirs assez exceptionnels. Y luego, particularmente en Colombia, él ha encontrado que hace una similitud con lo que pasa con los vinos, que hay unos aromas, hay una variedad y una calidad que es excepcional. Tengo entendido que usted tiene una finca aquí en Colombia. La idea es producir, cultivar para llevar el cacao à Francia? Alors, si j'ai bien compris, nous on a choisi effectivement de ne pas faire de chocolat, enfin pour nous en Colombie. À la ferme, on fait du chocolat un peu pour les visiteurs, mais on a choisi d'exporter les fèves de très très grande qualité. Effectivement, alors nous, ça nous vient en France, chez nous, à Strasbourg, et nous on a vraiment le savoir-faire pour faire un des chocolats après, parce qu'après il y a faire un très grand chocolat, c'est pas simplement mélanger du sucre et du cacao. Ellos tomaron la decisión de exportar todo hacia Francia, específicamente en la ciudad de Estrasburgo, donde ellos tienen su laboratorio, porque es un laboratorio, y exportan las mejores. Donc vous avez pris vous avez fait le choix. Las granos secos, solo granos secos. Vous avez fait le choix d'exporter pour votre production à Strasbourg les grains. Les grains, voilà. Sí, ellos tomaron la decisión de exportar, los granos secos, siempre secos, para su producción en Francia, en la ciudad de Estrasburgo. Ahora, aquí en el país hay muchas zonas productoras, variedades de cacao en los llanos orientales, en Arauca, también en otras zonas de producción. De estas variedades, ¿cuál es la que más le encanta? Il parle des autres régions de la Colombie où il y a aussi des fèves très réputées, comme Antioquia, Casanare, Los Llanos. Antioquia. Alors, absolument. Il veut savoir de ces autres régions dont vous n'avez pas la finca, quelle classe ou quelle variété de cacao a attiré ton attention? Alors nous, c'est surtout la famille des criollos, si tu veux. Des criollos?
La familia de los criollos. Et là, il y a beaucoup de variétés qui sont nommées criollos. Donc, nous, on a des Arauquita, où l'arbre mère est à Arauca. Arauquita, on a aussi Saravena. Voilà, ce sont des variétés vraiment. On a du Tamé aussi. ¿Tamé? Donc, oui, Tamé. Donc ça, ce sont des variétés très, très expressives. Que son variedades con mucho carácter, muy expresivas. Y que les encanta. Thierry, ¿usted considera que al agricultor, al productor colombiano, le hace falta procesar, no solamente cultivarlo, sino también darle un proceso para que pueda tener un mayor valor, no solamente aquí en el mercado interno, sino a nivel mundial? Alors, si j'ai bien compris, effectivement, la Colombie, elle produit des cacao assez exceptionnels. Il manque encore aujourd'hui, je pense, en Colombie, la culture du chocolat de dégustation, si vous voulez, parce que aussi il y a beaucoup de régions où il fait chaud. À Bogota, c'est facile de goûter du chocolat, mais sur la côte Caraïbe, c'est un peu plus difficile parce qu'il fait très chaud tout de suite. Sí, donc, lo que falta en Colombia es... Alors, ce qui manque en Colombie... Alors, je ne sais pas si c'est le but pour des Colombiens d'exporter du chocolat. Parce que exporter un produit fini va coûter très cher, parce qu'il faut de la température contrôlée. C'est beaucoup plus compliqué que d'exporter des fèves qui vont ensuite être travaillées en chocolat par la suite. Que él no está seguro que el interés de los cacaoteros sea exportar el producto terminado, porque tiene unos costos muy altos. Alors, ce que je viens de lui dire, que je ne pense pas que c'est l'intérêt des cacaotiers d'exporter la tablette Chini, parce que les coûts sont très élevés. Oui. C'est ça. Oui. C'est une raison de coût. De transport, el transporte, la temperatura tiene que ser, eleva los costos muchísimo, que sea la temperatura que se requiere. Quoi d'autre? Et après, je pense surtout que il y a déjà le marché colombien à conquérir pour les cacaos colombiens, parce qu'ils aient la conscience d'avoir un des meilleurs cacaos du monde et que les gens en Colombie mangent plus de chocolat, tu vois. Y dice que de todas formas él está convencido que antes de pensar en exportar un producto final, lo que se debería hacer es ganar el mercado colombiano, porque aquí no hay cultura de la importancia de un buen chocolate. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos nuevamente en este diálogo aquí en el campo de Caracol Radio con el mejor chocolatero a nivel mundial, Thierry Milhoub. También queremos agradecer la traducción que está realizando nuestra compañera Ana María Arteaga en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Y continuamos hablando con Thierry Milhoub, destacando las bondades del cacao colombiano que se consolida en los mercados internacionales, y para ello está de la mano de este gran chocolatero que está en Francia. Thierry, es decir que hasta ahora estamos aquí en Colombia empezando a conocer las bondades del chocolate colombiano, del cacao, tal como está sucediendo con el café. Je pense que c'est un peu ce qui arrive avec le café maintenant. Avant on n'appréciait pas. Le estoy diciendo que si de pronto es lo mismo que pasa con el café, que antes no apreciábamos el café y ahora sí. C'est un peu, tu penses que ça va être un peu la même transition? Parce qu'avant on n'appréciait pas le café de qualité et maintenant ça change. Exactement, sí, exactement. Que es lo mismo que con el café. Thierry, ¿alguna recomendación que usted le daría al campesino, al productor de cacao que lo está escuchando a esta hora de la mañana aquí en el campo de Caracol Radio? La recommandation, ça serait de cultiver des très bonnes variétés de cacao, c'est-à-dire éviter tout ce qui est CCN 51, des choses génétiquement trafiquées, et de choisir des variétés que propose d'ailleurs Fede Cacao, enfin des variétés premium, et de cultiver de la qualité. Avec une quantité bien sûr raisonnable, mais pas que de la quantité au détriment de la qualité. Donc ta recommandation pour les gens, pour les cultivateurs, donc c'est qu'ils choisissent bien une qualité premium. Voilà, la génétique. La génétique. Vraiment
les vrais bons cacao colombiens. Que escojan la genética de los mejores cacaos. Que no se pongan a hacer 20.000, pas de mélange, pas de... Non, c'est pas une question de mélange, c'est vraiment parce qu'il existe aujourd'hui aussi des cacaos qui sont un peu trafiqués, génétiquement trafiqués. Que hay unos cacaos que tienen como genéticamente con tráfico. Y lo que empiezan a traficar genéticamente daña el gusto. Entonces que se concentren con las mejores variedades de cacao que hay en Colombia, con las variedades premium. Y con eso... Sí, semillas certificadas. Des graines certifiées, ils demandent? Ce sont des graines qui sont proposées par exemple Fede Cacao, mais ce sont Fede Cacao ils propone las variétés. Donc ce que je peux recommander, c'est que les cultivateurs cultivent les meilleurs cacaos qui vont s'exporter mieux. Et parce que vous voyez, on a eu 2 prix maintenant sur notre chocolat. Attends. Oui. Que de las que ya están certificadas por Fede Cacao, que escojan solamente las premium, las de más alta calidad. Para exportar es el gusto, es del mejor y ya existe. Y que no se pongan con lo transgénico ni a modificar, sino con lo puro. Oui, tu peux continuer. Exactement, oui. Donc, qui cultivent les meilleures variétés. Las mejores, sí, que cultiven solo las mejores variedades, puras. Oui, et tu allais dire quoi du salon? Non, et c'est comme ce que vous faites déjà dans le café. Quand on parle de café colombien, c'est des cafés d'altitude, c'est des cafés qui sont meilleurs, des geishas, des choses comme ça. Que es lo que ya se hace con el café. C'est pareil. Como los cafés de altura, los geishas, que con el cacao es la misma lógica. Perfecto. Oui. Et le fait d'avoir des prix comme ça sur des salons internationaux et surtout à Paris va valoriser encore beaucoup plus le cacao colombien. Y el hecho de haber tenido un premio como el que ellos acaban de obtener en este salón tan prestigioso en París, pues es un logro para el campo colombiano porque valoriza el producto. ¿Cuáles fueron los premios o los galardones que obtuvieron? Alors, on veut savoir quel a été le prix que vous avez gagné. Alors, on a eu le prix de la médaille d'or, l'award d'or pour 2 de nos chocolats qu'on a présentés. On en a présenté que 2 et les 2 ont eu la médaille d'or. Presentaron 2 chocolates y los 2 se ganaron la medalla de oro. Ya los productos colombianos. Produits 100% colombiens. Des fèves colombiennes avec savoir-faire français pour ce qui est du chocolat. Voilà. Claro, semillas colombianas con el saber hacer del chocolatero francés. Entonces es la mezcla perfecta, es el producto 100% colombiano y la transformación hecha por uno de los mejores chocolateros del mundo. Pues Thierry, de verdad impresionante estos premios, esta calidad del cacao colombiano que es reconocido a nivel mundial. ¿Usted piensa comercializar sus productos aquí en el mercado colombiano? Pas pour le moment. On a une petite chocolaterie à la finca qui va peut-être proposer pour le marché colombien des tablettes, oui. Que por ahora ellos tienen una producción muy pequeña en su finca, en la región cafetera, y van a empezar a proponer una pequeña cantidad. Esa sera a partir de quand? Et juste à la finca ou vous allez faire une... Alors c'est déjà le cas pour les gens qui viennent visiter la finca. Ils peuvent déjà acheter des tablettes directement sur la finca. Voilà. Mais il y a beaucoup de demandes. Oui, sí, vrai. Pues por ahora es la gente que va a la finca y puede comprar, pero cada vez pues les están pidiendo más, entonces están replanteando cómo poder hacerlo. Thierry, de verdad que muchísimas gracias, un placer que nos hubiera acompañado en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio, entregándonos estas magníficas noticias, como el producto colombiano, el cacao es reconocido a nivel mundial, gana premios y se sigue consolidando. Thierry, muy amable, gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci Caracol, muchas gracias Caracol. Y de este diálogo con uno de los mejores chocolateros a nivel mundial, Thierry Milhob, pues ahora les vamos a contar los hechos, las noticias más importantes que se han presentado en el sector agroindustrial aquí en el país. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con Prosperidad Social, entregó cerca de 80 toneladas de papa a más de 6.000 familias en situación de vulnerabilidad en los municipios de Patios, donde también se repartieron más de 1.000 cajas de leche,
San Cayetano, Villa del Rosario y Cúcuta, esto en norte de Santander. Esta acción se enmarca en la estrategia Colombia Agrosolidaria, cuyo propósito es conectar la producción campesina con poblaciones que se hayan visto amenazadas por la seguridad alimentaria. Este tubérculo fue adquirido a pequeños productores de Boyacá, quienes enfrentan dificultades para comercializar sus cosechas, como parte de las medidas implementadas por el gobierno para enfrentar la crisis en este sector. De acuerdo con el Ministerio, esta iniciativa permite apoyar a los agricultores mediante compras públicas directas, sin intermediarios, y al mismo tiempo atender a comunidades con necesidades alimentarias. El gobierno nacional indicó que esta estrategia va a continuar implementándose en otras regiones del país con el objetivo de fortalecer la economía campesina y mejorar el acceso a alimentos básicos en zonas vulnerables. Con el objetivo de enfrentar los riesgos productivos que afectan las actividades de pesca y el cultivo de especies acuáticas, así como mejorar el acceso, hasta ahora extremadamente limitado, a soluciones financieras para los productores del sector acuícola, el Ministerio de Agricultura anunció el lanzamiento de un paquete integral de incentivos. Esta estrategia brindará apoyo económico y técnico a organizaciones legalmente constituidas con al menos un año de existencia, cuyos integrantes también cuenten con un mínimo de un año de vinculación, incluyendo productores pesqueros y acuícolas. El paquete incluye 4 líneas de apoyo: inclusión crediticia, fomento al ahorro, transferencia de riesgos y acompañamiento técnico. Las organizaciones que deseen acceder al incentivo deben acercarse al Banco Agrario y solicitar información sobre el instrumento que se implementó en apoyo con Finagro. También pueden comunicarse a través de la Agrolínea Nacional para recibir orientación. La convocatoria estará abierta y disponible hasta el último trimestre de este 2025. Y finalmente, con el propósito de brindar información inmediata y transparente a los colombianos sobre las acciones y decisiones relacionadas con los bienes baldíos de la nación, el gobierno, junto con 8 entidades gubernamentales como la Agencia Nacional de Tierras, integraron su información en una serie de nuevas plataformas digitales. Se trata de un geovisor y varios micrositios web que permiten consultar información detallada sobre los procesos de adjudicación, ocupación y uso de estos terrenos. Entidades públicas, organizaciones campesinas y también los colombianos en general podrán tener acceso a estas herramientas, pues su finalidad es facilitar el acceso a datos actualizados, mejorando la trazabilidad de los procesos y previniendo irregularidades en la gestión de tierras a nivel rural. Todo esto dando cumplimiento a una sentencia del 2022. El geovisor permite visualizar mapas interactivos con información georreferenciada, mientras que los micrositios ofrecen documentos, estadísticas y seguimiento a los trámites relacionados con baldíos. Los campesinos interesados pueden acceder a estas plataformas a través del sitio web del Ministerio de Agricultura. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Ya avanzamos en esta mañana de sábado y vamos a hablar en los próximos minutos sobre la situación que está pasando en el campo colombiano, porque no hay ese cambio generacional. Los jóvenes están emigrando, saliendo hacia las grandes ciudades y pues la población campesina está envejeciendo. Nos acompaña a esta hora de la mañana el profesor Francisco Javier Lara. Él es docente de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Uniagraria. Vamos a hablar en primera instancia con el profesor de este aspecto, porque los jóvenes no se quieren quedar en el campo, están estudiando carreras agropecuarias o no, y también de delitos ambientales. Profesor Francisco, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, profesor, mucho colombiano, mucho joven quiere estudiar temas relacionados con el agro, ¿o cómo ve usted el panorama? Pues a mí me parece en lo personal que es de los grandes campos hoy en día que necesita nuestra profesión. ¿Por qué razón? El tema agrícola y agrario va a ser fundamental para el desarrollo del país. Colombia tiene un potencial específicamente agropecuario de cerca de 14 millones de hectáreas y solo se están produciendo en este momento cerca de 6 millones de las mismas. O sea que la potencialidad de poder generar, duplicar o triplicar nuestra frontera agrícola es altísima.
Asimismo, se calcula que de aquí al 2050 la población del planeta aumente y pues todas estas nuevas personas van a requerir cubrir sus necesidades alimentarias y para eso Colombia puede volverse un territorio específico, así que todas las profesiones relacionadas con esta área de trabajo o este campo de negocio creo que van a ser muy competitivas y muy demandadas en el futuro. Claro. ¿Y los jóvenes sí estudian estas carreras o no? Pues pasa algo particularmente interesante y es que en este momento uno de los graves problemas del campo es que se está envejeciendo. O sea, Sí. hoy en día uno ve que la juventud apunta a emigrar a las ciudades, a estudiar carreras tecnológicas, a estudiar ingenierías, y el tema agropecuario ha quedado abandonado. Sin embargo, en los últimos años, viendo específicamente la rentabilidad que puede llegar a presentarse en este tipo de negocios, se han empezado a ver cada vez más inversionistas, jóvenes, que vuelven a mirar otra vez el campo como una fuente interesante de negocios. Usted ha tocado un tema bien interesante y antes de hablar de delitos ambientales, es precisamente eso, que los jóvenes no quieren estar en el campo colombiano. Uno habla con productores de papa, de maíz, de las diferentes ramas del sector agroindustrial y pues tienen problemas porque no consiguen el personal necesario. Esos jóvenes, ¿qué es lo que les pasa o qué sucede? ¿Por qué no se quieren quedar en el campo? Bueno, el gobierno nacional a través de diferentes estudios y análisis ha intentado solucionar este problema que es estructural. Y en realidad uno podría adelantar una principal solución, y son los ingresos económicos. En ese momento, el campo en Colombia no logra generar la suficiente cantidad de riqueza para que sea atractivo a los jóvenes en el campo. Es por ponerles un ejemplo. El modelo agrario en Colombia se construyó bajo un concepto que se llama UAF, Unidad Agrícola Familiar. Y esa unidad agrícola familiar me dice que en teoría un predio en el área rural debería estar generando de 2 a 2.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, estaríamos hablando de cerca de 3.600.000 pesos. Si usted a un joven le garantiza que explotando su parcela va a obtener 3.600.000 pesos, lo que sobrarían son jóvenes en el campo. El grave problema es que los predios rurales no cumplen esa medida de producción específica. Entonces, hoy en día el campo, el grave problema es que no genera riqueza. Entonces, entre ganarse cerca de 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000 en el campo, con jornadas tan intensivas, Sí. versus ir a las ciudades a jugársela en celaduría, a jugársela en rebusque, en ventas ambulantes que puede generar un salario mínimo o más, pues la gran mayoría de jóvenes están optando por la segunda razón. Pero yo creo que todo esto se soluciona con un modelo de transformación económica que sea rentable. Si estar en el campo generara 3 millones, 4 millones, sobraría jóvenes en el campo. Claro, y ese es un problema que se tendrá que atender rápidamente porque, como usted lo dice, el campo está envejeciendo de una manera acelerada y si no hay esa transición, pues nos vamos a quedar sin producción de alimentos. Sí, creo que es uno de los grandes problemas. Incluso hoy en día, como tú lo mencionabas, muchísimos productores y recolectores sufren para conseguir la mano de obra para levantar su cosecha. Incluso más allá de que algunos se han tecnificado, otros han tenido que acudir a mano de obra venezolana, sigue existiendo un altísimo déficit porque, tú bien lo mencionas, nadie o pocas personas quieren trabajar en el campo. Bueno, profesor, hablemos de delitos ambientales. ¿Qué han encontrado ustedes? Bueno, pues en lo que respecta a los delitos ambientales, uno podría decir que en el campo principalmente se están presentando o evidenciando dos. Yo creo que el principal problema en el campo actualmente es el tema de la deforestación. Hay ciertos sectores que se han sido denominados por el gobierno nacional como núcleos de deforestación, en donde cada vez más se ve el avance específicamente de este delito. Estos delitos se han presentado principalmente por el abandono estatal o de otros actores que en cierto momento operaron como autoridad ambiental en el territorio, y la llegada de nuevos colonos o antiguos colonos dedicados hoy en día más a un tema de praderización y ganadería ilegal, que han afectado y siguen afectando enormes partes del territorio nacional, deforestando los territorios y trayendo principalmente ganadería. Esto ya prácticamente es una tendencia en el Chiribiquete y en los llanos del Yarí, y más o menos estaríamos hablando hoy en día, las últimas cifras oscilan entre 110.000 y 150.000 hectáreas deforestadas al año en territorios tan estratégicos como la Amazonía colombiana. Esas zonas que usted nos está comentando, la Amazonía, los llanos, ¿son las más afectadas?
Por la deforestación, sí. En este momento es indispensable que la deforestación que se presenta en los llanos de Yarí, en la Amazonía, es el núcleo de deforestación más importante que se está presentando en Colombia, en cercanías del Parque Chiribiquete igualmente. Ahí más o menos, ¿cuántas hectáreas se han perdido? Los últimos reportes hablaban de 113.000 hectáreas, principalmente en los núcleos de deforestación. Y también en la Amazonía, ¿no? Es una situación bien dramática lo que está pasando en esta parte de Colombia. Sí, principalmente porque la Amazonía tiene una función de amortiguación ambiental y de ser el pulmón del planeta, que si los colombianos siguen deforestando esos ecosistemas, pues claramente estaríamos en presencia de la destrucción de un bioma irreemplazable para toda la humanidad. Bueno, profesor, al margen de este delito de lo que pasa con la deforestación, ¿qué otros problemas han encontrado ustedes? Bueno, igualmente lo que respecta a la contaminación, a los delitos que pueden llegar a presentarse, el tema de la contaminación ambiental cada vez más se ha venido acentuando y uno podría decir que es un problema transversal y un problema estructural del ordenamiento y la planificación en Colombia. Solo por ponerles un ejemplo, si la Fiscalía aplicara a rajatabla los delitos específicamente de contaminación ambiental, yo creo que sería muy sencillo judicializar a decenas de miles de personas en Colombia, porque el incumplimiento de las normas ambientales en la realidad o en la práctica termina siendo más la regla general que la excepción. Sin embargo, acá lo que se observa es una incapacidad de la Fiscalía de adelantar decenas de miles de procesos, porque la conducta como tal de contaminación ambiental uno podría decir que es transversal en Colombia. Lo que está pasando en los páramos con el intento del gobierno de proteger estas reservas, ¿se puede también catalogar como un delito? Pues el tema de páramos tiene una particularidad bastante interesante, y es, durante muchos años el Estado colombiano fomentó la ocupación de páramos. Usted puede llegar a encontrar adjudicaciones del INCOR, al INCODER, o en su momento la Agencia Nacional de Tierras, donde daban propiedad en estos ecosistemas estratégicos. Sin embargo, ¿cuál es el problema de los páramos en Colombia? Principalmente dos. Uno es que son territorios específicamente irreemplazables. Eso tiene un nombre técnico que específicamente se denominan a los páramos como especies o como ecosistemas endémicos. Aunque la gran mayoría de colombianos estamos acostumbrados a ver ecosistemas de páramos, solo cerca de 4 países en el mundo tienen estos ecosistemas. El segundo principal problema de los páramos es su oxigenación. Al tener o operar en alturas de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, sus problemas de oxigenación son altísimos, o sea que cualquier deterioro que usted haga en un ecosistema de páramo es prácticamente irrecuperable. Entonces, teniendo en cuenta esas dos características y que el Estado durante muchísimos años fomentó su ocupación, luego se presentó un hecho particularmente interesante, y es que el gobierno de Juan Manuel Santos, en su segundo Plan Nacional de Desarrollo y primero, determinó que quedaba prohibida la actividad minera, que está bien justificada, petrolera, también justificada, y agrícola en los páramos. Sin embargo, al haber establecido esa imposición, pues generó decenas de miles de habitantes paramunos que de la noche a la mañana vieron afectadas pues su única vía de subsistencia. En ecosistemas de páramos es muy común encontrar papa y cebolla. Entonces, lo que vino con el artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 fue un proceso para intentar dos cosas: o reconvertir las actividades que se venían implementando en páramos, o específicamente lograr la transacción o la recuperación de esos territorios donde no puede seguir adelantándose la agricultura. ¿Cuál es el grave problema? Pues que de aquí a que se logren implementar estos proyectos perfectamente pueden llegar a pasar décadas. Hay incluso algunos datos que hablan de casi medio siglo. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. El diálogo es con el profesor Francisco Javier Lara de la Universidad Agraria. Bueno, profesor, el tema relacionado con los páramos es que hay muchos campesinos que señalan que ellos han vivido ahí, que tienen varias generaciones de estar en estas zonas, de estar cultivando. ¿Usted cómo ve, cómo analiza este panorama de la agricultura en los páramos y las tierras que han tenido los campesinos por varias generaciones? Sí, y fíjate que incluso tan pronto se expidió la ley de páramos, que es la ley 1930 del año 2018,
fue uno de los detalles o uno de los debates que se planteó en la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional se alcanzó a plantear, que tuvo una audiencia pública ambiental, la posibilidad de declarar, y yo en lo personal creo que esa es la solución, un estado de cosas inconstitucional en los ecosistemas de páramo. ¿En qué consiste esos estados de cosas inconstitucionales en los ecosistemas de páramo? Lograr en gran escala que el Estado adquiera esas propiedades o las reubique. Ejemplo, le diga a un campesino que está en un ecosistema de páramo: usted tiene 5 hectáreas acá, páseselas a la CAR, a la Corporación Autónoma Regional, y yo le consigo 5 hectáreas con mejores vías, con mejores condiciones de accesibilidad fuera del ecosistema de páramo. Eso a las personas que quieran dedicarse a la agricultura. Ya quienes quieran seguir subsistiendo al interior de páramos en otro tipo de negocios no agrícolas, como negocios verdes, pagos por conservación, ecoturismo, tendría que venirse a implementar un proceso de reconvección de la actividad para que cumpla los estándares que se requieran. Pero vuelvo y les digo, lograr eso es algo que vale billones de pesos y requiere de una institucionalidad coordinada, y al día de hoy pues creo que es una deuda que se tardará unos 50 años en poder cumplir. Creo que no vamos a conocer eso, ¿no? Yo soy pesimista, la verdad. Claro, y sumado, por ejemplo, al tema de la minería ilegal que se da no solamente en páramos, sino en reservas naturales y en parques, pues la tarea no es fácil. No, incluso el tema de los mineros suele ser incluso muchísimo más complejo, porque dependiendo obviamente del mineral, no se puede equiparar las ganancias de lo que genera, por poner un ejemplo, el carbón térmico, el carbón metalúrgico versus esmeralda u oro, pero dependiendo específicamente de la zona, dependiendo del mineral, se vuelve muy complicado poder hacer estas transiciones. Yo soy un poco más optimista con las transiciones específicamente de carbón térmico y carbón metalúrgico, porque los precios de ese mercado pues vienen a la baja y es mucho más sencillo poder conseguir alternativas económicas autosostenibles. Pero ya cuando empezamos a hablar de minería aurífera o minería de oro, donde claro, los mineros exponen su vida, pero las ganancias son exponenciales, lograr encontrar proyectos productivos o alternativas que generen una rentabilidad similar lo vuelve muy complicado. Entonces ahí el Estado empieza a operar por fuera de las reglas de mercado, y cuando el Estado opera por fuera de las reglas de mercado es muy difícil lograr estas transiciones. Bueno, profesor, finalmente entonces, ¿cuál sería el mensaje para los oyentes a esta hora de la mañana? Bueno, específicamente yo creo que el mensaje se apunta en dos cosas, o se divide en dos grandes bloques. Uno, hay que apostarle al agro en Colombia. El agro en Colombia, la protección de los recursos naturales, es un negocio donde hay altísimas alternativas económicas. Yo creo que estamos a puertas de ver una transición donde nuestro agro se empiece a tecnificar, se empiece a especializar, nuestra producción aumente. Eso por un lado. Y por el otro, la misma lógica, pero con la protección de los recursos naturales no renovables. Cada vez más tenemos que ir moviéndonos como sociedad hacia un modelo que garantice la protección de nuestros recursos, no por solo el hecho de conservar el planeta, sino por la riqueza y los negocios que se pueden derivar solo por la acción de conservar. Yo creo que son las dos grandes conclusiones de este espacio. Sí, señor. Pues profesor, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Muy gentil y un feliz día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El diálogo con el profesor Francisco Javier Lara de Uniagraria, esta situación tan complicada de los jóvenes que no quieren estar en el campo colombiano, pero también todos los delitos en materia ambiental, los campesinos en los páramos, la minería, en fin, situación que genera preocupación para los agricultores colombianos. Y a propósito de reservas, pues la Agencia Nacional de Tierras viene trabajando en el municipio de Rovira, esto es en el departamento del Tolima, en la implementación de una nueva zona de reserva campesina. Son más de 21.000 hectáreas que van a fortalecer la economía campesina y el desarrollo rural. Sobre este particular se pronunció el director de la Agencia Nacional de Tierra, Felipe Harman. Hoy estamos aquí en la audiencia de constitución de la zona de reserva campesina de Rovira. Son 26 veredas constituidas en alrededor de 21.000 hectáreas, 4.100 habitantes. Esa zona de reserva campesina es una gran oportunidad para el ordenamiento campesino, para la defensa de la producción de café, de plátano, de pan coger. Estas montañas precisamente porque son el piedemonte de la cordillera central, incluso están relativamente cerca al Parque de los Nevados y todo lo que ello ejemplifica, el agua, la riqueza, la humedad.
son literalmente dispensa agrícola del país y del departamento. El ordenamiento campesino existe, aquí lo estamos constituyendo en el departamento del Tolima con la tercera zona de reserva campesina después de Chaparral. Y ahí vamos avanzando sustancialmente en que también el campesinado se tenga en cuenta en el departamento del Tolima. Es el director de la Agencia Nacional de Tierra, Felipe Harman. En este gobierno ya se han conformado 16 zonas de reserva campesina, alcanzando un total de 23 a nivel nacional. Pero ¿cuál es la opinión de los campesinos de este municipio en la implementación de esta nueva zona? Eugenio Alapé Borja, quien es un agricultor del municipio de Rovira. Estamos en esto logrando algo muy importante, un sueño, una esperanza para el campesinado de Rovira, que ha sido un campesinado olvidado, marginado de los gobiernos locales, inclusive nacionales y todo. Un campesinado de mucho atropello del conflicto armado, pero que hoy se nos abre esa posibilidad, esa oportunidad de esa brecha que nos ha permitido este gobierno de tener esa comunicación directa con el gobierno nacional entre comunidades. Pero también la mujer campesina tiene un papel muy activo en la conformación de estas zonas. Lina Quintero. Y hoy, gracias al cielo y gracias a Dios, se pudo llevar a cabo esta audiencia pública para la formalización de la zona de reserva campesina de Rovira, fértil y resistente. La participación de la mujer campesina, en este caso la conformación de una nueva zona en el municipio de Rovira. Y también hay que señalar, en otro orden de ideas, que el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, Jorge Enrique Bedoya, ha expresado alguna preocupación por un tema puntual del proyecto de jurisdicción agraria que se encuentra a consideración del Congreso. Sobre la inquietud y por qué las dudas, esto dijo el presidente de la SAC. El Acuerdo de Paz estableció la creación de la jurisdicción agraria y mediante el Decreto Ley 902 de 2017 se ordenó que todos los procesos agrarios serán decididos por los jueces de la República, nunca por la Agencia Nacional de Tierras. Con el artículo 9 de este proyecto de ley, el Gobierno Nacional insiste en eliminar las garantías judiciales que hoy tienen todos los ciudadanos. Esto significa, si el Congreso así lo aprueba, que será un funcionario del Gobierno Nacional quien decida sobre los procesos agrarios y no un juez de la República, como hoy lo establece la ley. Es importante recordar que el Gobierno Nacional ya había intentado quitarle esta función a los jueces de la República a través del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que la Corte Constitucional declaró inexequible. Además, es clave que el Congreso de la República y el país tengan en cuenta que la Agencia Nacional de Tierras en julio de este año demandó ante la Corte Constitucional todos los artículos del Decreto Ley 902 de 2017 que tienen relación con las garantías judiciales de los procesos agrarios. Con esta demanda, el Gobierno Nacional nuevamente pretende que la Agencia Nacional de Tierras no solamente investigue, sino que también decida sobre todos los procesos agrarios hasta que entre en funcionamiento la jurisdicción agraria. Es decir, sigue insistiendo en que no sean los jueces de la República quienes decidan sobre los procesos agrarios. Para mantener las garantías judiciales que estableció el Acuerdo de Paz mediante el Decreto Ley 902 de 2017, es absolutamente necesario ajustar el artículo 9 del proyecto de ley de jurisdicción agraria. Eliminar la fase judicial de los procesos agrarios sería un enorme retroceso para la justicia en el campo colombiano. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, Jorge Enrique Bedoya, y su preocupación frente a este proyecto que tramita el gobierno en el Congreso de jurisdicción agraria. Y un dato final, más de 100 productores de caña panelera en los municipios de La Vega y Nimaima, en Cundinamarca, recibieron fertilizantes orgánicos como parte de un proyecto que busca mejorar sus cultivos, cuidar el medio ambiente y aumentar sus ingresos. La iniciativa está respaldada por el Ministerio de Agricultura y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que cuenta con una inversión que supera los 80 millones de pesos. Luis Ángel Farfán, asesor de la Secretaría del Agrocampesinado, destacó que esta entrega busca fortalecer la economía rural y promueve una agricultura sostenible. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Todas las noticias las encuentran en nuestra página www.caracol.com.co.
Al Campo o en el buscador de Spotify Al Campo y ahí van a encontrar todas las entrevistas. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Hasta entonces.